¿Es nuestro? Si la oyentada quiere decirnos si se escucha ahí saturado o algo, que comente. Y si no, que se lo banque. Claro, y si no, que bueno, se lo banque. Ya fue. Bien. Esta es la comunicación popular. Bien. ¿Ustedes? Bien. Sobrellevando. Sí. Surfeando la marea. La vida. En la cresta de la ola. Básicamente. Sí. ¿Qué día hoy, Sí. Lluvia, gris, tormenta, pero bueno. Acá estamos. Decíamos, bueno, capaz que es medio fiaca salir y Sí. todo, pero si estás del otro lado, escuchando la marea, capaz que es una buena compañía la radio siempre Total. para los días lluviosos. Sí, bueno, yo los estaba escuchando antes de salir. Después me quedé sin datos en el auto, así que les perdí. Pero sí, buen plan para quedarse en casa y escuchando un poquito la radio. Bueno, traemos un tema que surge un poco por interés, de alguna manera, obvio, y también un poco por casualidades, esto de habernos cruzado en una biblioteca que creo que le están donado, Sí. Ediciones Sikus. Exacto. Así que arrancamos ahí tirando el chivo. Agradecemos la cantidad de libros que nos dejaron. Yo también me he llevado uno que estoy leyendo, así que... Ahí va. Yo chusmeé así rápido y vi uno que se llama Hablemos del suicidio. Es una investigación periodística de los casos relevados en el Gran La Plata entre 2017 y 2019, de Marcela Ojea y Fernando Tocho. Así que ahí arbitrariamente se los hurté, se los pedí prestado. Y así que bueno, primero ahí agradecer un poco a la gente de Ediciones Sikus, que tienen un montón de... Yo el otro día también conseguí otro. Que tienen un montón de publicaciones con esto de las coordenadas de un poco de pensarnos desde acá, ¿no? Un poco en esta cosa de la decolonización, que es todo como un laburazo medio, como toda deconstrucción, medio constante y eterno quizás. Sí. Bueno, tienen ahí unos libros que están muy buenos en ese sentido y está bueno. Y creo que tienen todo de filosofía de la deliberación, Kush, Dussel. Bueno, está buenísimo. Así que bueno, y ahí nos cruzamos un poco con este librito que bueno, invitó ahí a empezar a hablar de este tema del suicidio, que me parece que por ahí está bueno arrancar por ahí, ¿no? Que es como una de las primeras por ahí discusiones, que es esta cuestión del tabú y ¿cómo es la otra palabra? Pero bueno, esto de que no se habla, ¿no? Y me parece que hay algo ahí en un primer por ahí, hacernos cargo, ¿no? De estigmatización, esa es la palabra que no me salía, ¿no? De esta cuestión que bueno, que está, que existe, ¿no? Y pareciera que un poco como un montón de problemáticas muy complejas o muy sensibles o muy dolorosas, ¿no? Por supuesto. Pareciera que un poco nos hacemos eco o nos mueve cuando nos pega un poco cerca. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que también como, bueno, un poco acá en esta columna que nos compete de la salud mental, esté cerca o no, me parece que un poco nos corresponde esto de romper el tabú y hablar un poco de esto, ¿no? Y está bueno por ahí, entrar por ahí, porque es como esto que les decía, ¿no? Como una discusión, un poco estuve ahí como investigando y leyendo un poco este informe, como una discusión ya bastante antigua de si hablar del tema puede traer unas consecuencias negativas de que crezcan los números de suicidio, esta cosa muy coloquial de dar idea, de... Bueno, ¿no? Como ahí como que se genera incluso como un efecto cadena, ¿no? Como un efecto dominó. Hay unos antecedentes interesantes, creo que los leí en el libro, no me acuerdo si en el libro o en algunos artículos que estuve leyendo. Hay unos antecedentes interesantes en la literatura, allá por el 1600, creo que un libro de Goethe, que hay un protagonista que se suicida y hay como un fenómeno, que hay como 40 varones que como en el mismo mes que de la publicación del libro se suicidan. Bueno, me parece que hoy claramente, esto es 1600, 1700 me parece, claramente hoy en otro contexto de información y demás, me parece que hay una respuesta que un poco no sé si es como para cerrar esta discusión,
pero sí como hacernos cargo y tomar una postura, o al menos yo desde mi lugar. Y es que con esta idea de no hablar tanto y de estigmatizarlo y de mantenerlo un poco como tabú, bueno, los números dicen que no han funcionado, digamos, de alguna manera. Entonces eso ahí como por ahí tenemos, como para empezar a hablar un poquito de números y por ahí podemos arrancar por ahí, como para entrar en tema. Así que bueno, por ahí vamos a definir un poquito, voy a leer un poquito porque bueno, nada, me parece que está bueno también en este sentido algo de información buena. Así que vamos a leer un poquito. El suicidio puede definirse como la muerte causada por conducta autoinfligida y dañina que tuvo carácter intencional. Es un problema mundial de salud pública con impacto económico, social y psicológico. En un trabajo clásico del psiquiatra inglés Stengel ha declarado que suicidio significa el acto fatal e intento suicida, el acto no fatal. Cada año mueren alrededor de 1 millón de personas en el mundo a causa del suicidio y alrededor de 3.500 suicidios diarios en todo habría alrededor de 3.500 suicidios diarios en todo el planeta. Acá está un poco el dato que venía hablando recién, y es que los casos se han triplicado en los últimos 30 años. Hay suicidios cada 3 horas, duplicando incluso la cantidad de muertes por homicidio. Ese es todo un dato que a mí un poco me llamó la atención. De todos modos, no hay datos totalmente fehacientes, dado que en general no es tan simple determinar la muerte por suicidio consumado, a la vez que se tiende a evitar hablar del tema a partir del supuesto mito del contagio y la propagación. Un poco lo que veníamos hablando. En Argentina, según datos de la UNICEF del 2019, es la segunda causa de muerte entre los chicos de 10 y 19 años. Ahí de nuevo tenemos otra vez esto, se estima que en los últimos 45 años la tasa de suicidio ha aumentado casi en un 60%. Y bueno, vale destacar que es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo, pero casi el 80% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Un poco como un dato, porque vieron que está un poco como esta cosa que yo no sé si es mito, de creo que un poco esto de los países escandinavos, ¿no? Esto de que tienen como altos niveles de no sé cómo se dice, de buen vivir social y un montón de estas cuestiones, pero tienen niveles altos de suicidio. Bueno, no sé muy bien si eso es un mito o qué, no, pero bueno, este es un dato también, ¿no? Casi el 80% de los suicidios. No, seguramente lo nombres en algún momento, pero acá en la Argentina, Tierra del Fuego es una de las provincias que más índices altos de suicidio en varones jóvenes. De hecho, es una problemática como que ha movilizado mucho. Tenemos ahí un compañero de la organización que nos ha comentado también como que es una de las problemáticas que no saben cómo que la política que han tomado fue no sé, poner cerco en un puente en donde se tiraban o total. Digo, la cuestión es bueno impedir que no sé que por así decirle que se suiciden, pero claro. no hay un abordaje más desde el acompañamiento de la salud mental y bueno, creo que también tiene que ver con los tiempos que estamos atravesando, ¿no? Total, o desde la causa. Recomiendo también, mirá, me hiciste acordar ahora y no lo tuve en cuenta para preparar la columna, lo leí hace muchísimo igual, recomiendo Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerrero, que también creo que es de Carmen de Patagones, me parece un pueblito ahí del sur, si no me equivoco. Sí. Y sí, hay estudios por ahí, por supuesto acá vamos a hacer un recorte como siempre porque es una columna, pero hay estudios médicos en relación a los climas, a los ritmos, a los ciclos circadianos, de luz, de la hostilidad. También entiendo que el cuento de Leila, la novela tiene que ver también con cuestiones económicas de la crisis que atravesó. Exacto. Sí, por ahí un poco esto que decimos siempre del concepto de que nos introduce nuestra ley de salud mental, en esto de proceso complejo y multideterminado y demás. Bueno, acá estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por supuesto, es una problemática de origen multifactorial, digamos, ¿no? Que un poco trasciende los ámbitos de la salud mental. Viniendo un poco a nuestro país, y ahora vamos a volver a ese dato tan fuerte de la segunda causa de muerte entre chicos y chiques de entre 10 y 19 años, ahí un poco los números, ahí sí un poco inevitable que no nos afecten. En nuestro país durante el periodo 2010-2019 se produjeron 31.000 muertes por suicidio. El dato se traduce en 3.100 muertes por año, 8 por día y 1 cada 3 horas.
Esto suelen ser un poco números que, qué sé yo, podemos juzgar, ¿no? Un poco de sensacionalistas o si buscan el impacto, pero me parece que también sirven para dimensionar un poco, ¿no? Y como para, no sé, al menos pensar, ¿no? Y dirigir la atención ahí. En el 90% de los suicidios está esto un poco también, traje datos hoy porque me parece que está bueno como para un poco para arrancar por ahí, después sí charlar un cachito más. Está presente algún tipo de padecimiento mental. Los factores más importantes son la depresión, pero también las adicciones, en el 50% de los casos. La suma de problemas psicosociales junto con la desesperanza, impulsividad y baja tolerancia a la frustración son una base propicia para generar este fatal desenlace. Recorté también una nota muy buena que le hicieron a un psicoanalista colombiano, Héctor Gallo, en Página 12 hace poquito. Le preguntan cómo es el caso de adolescentes, ¿no? Un poco recortando ahí esa franja etaria, con esto del pasaje al acto. Bueno, concepto psicoanalítico, esto del pasaje al acto, pero creo que un poco se entiende. Está hablando del suicidio, por supuesto. Y él dice, es un momento donde hay una caída de las identificaciones familiares y de las identificaciones sociales y los ideales sociales. Frente a esa caída, el adolescente está obligado, en términos de responsabilidad subjetiva, a hacer una invención, construir, lo que se diría en psicoanálisis, una ficción. Es decir, algo que lo represente, algo en lo que se refleje. Un poco ahí hablamos de esto de la identificación, de lo que significa en ese momento, ¿no? Esta cuestión de la identificación y vamos a leer una respuesta más y después sí charlamos un poquito. Le preguntan por qué señala que nadie se suicida por sentirse solo. Él dice, porque todo el mundo, cualquiera, en esta época, vale la aclaración, puede sentirse solo, pero otra cosa es sentirse desamparado, radicalmente desamparado. Hay diferencia un poco, ¿no? Dice, con la soledad hay cosas que hacer. Con el desamparo radical se produce un desarrollo de angustia y en ese sentido ya no se trata de soledad. Estamos hablando de otra cosa. Se trata de un sentimiento de absoluta exclusión del otro, de sin salida. Y acá quisiera detenerme un poquito en relación a esto que abre, ¿no? De los padecimientos mentales y un poco las coordenadas y mandatos sociales, cosas que hemos hablado tanto acá y también recortando un poco esta franja etaria. Cuando digo coordenadas y mandatos sociales pienso un poco en esto, ¿no? Como, bueno, un poco lo que pensamos hoy y en estos modelos identificatorios que tienen estas edades, cuando estás pasando esa etapa, en cuanto a éxito, a frustración, ¿no? Yo un poco, creo que acá lo he dicho alguna vez en alguna columna, y lo digo un poco en chiste, pero un poco en serio, y que creo que cuando uno ya tiene cierta edad, en el mejor de los casos, no digo que solo el paso del tiempo cronológico genera algún tipo de madurez de por sí mismo, pero creo que yo siempre bromeo con que hay un mundo mejor más allá del cringe, hay un mundo mejor más allá de darnos cuenta que no somos tan importantes, de darnos cuenta que un poco nada tiene sentido, más allá del ridículo, hay un mundo un poco mejor. Y eso que uno quizás pudo haberlo atravesado por tener algún tipo de herramienta o contención u otras coordenadas particulares, me parece que es algo que en la adolescencia se puede vivir de una manera muy extrema y muy compleja. Tendríamos que agregar acá un poco esta cuestión tan terrible del bullying, pensar en algunos casos cercanos, como fue el suicidio en el Colegio Nacional, de esta chica creo que de 14, 15 años. Y de nuevo, me parece que hay un poco, mucho de lo que venimos pensando, de la etapa que nos encuentra cultural, social, económica, políticamente, globalmente y particularmente ahora en nuestro país. Pensaba un poco en la perversidad del sistema neoliberal en la máxima crudeza, ¿no? En la consigna del sálvese quien pueda. Y me parece que esta cuestión de si podés, genial, claro. Si no, problema tuyo, si no perteneces, y esto que hablábamos de esta crisis identificatoria, no perteneces, no sos, no existís. Dicho en esas palabras por el presidente electo, una Total. cuestión así como, bueno, esto es la libertad absoluta, si vos te querés matar, matate. Sí. Con un cinismo extremo, ¿no? Hoy las escuchaba también al principio en tu columna, Juan, de esto, ¿no? De los niveles de cinismo que manejan, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, creo que es la entrevista con Fontevecchia, ¿no? Con Grabois. Sí. Cuando un poco... Discuten las dos posiciones. Claro, y está bueno Grabois, ¿viste? Porque con mucha tranquilidad lo va llevando un poco al extremo y lo lleva al absurdo, ¿no? Lo lleva al absurdo de decir, bueno, nada, ¿te querés morir de hambre? Estás en la libertad de elegir morir de hambre. Entonces este tipo plantea lo mismo en este sentido. Ignorando cínicamente, yo creo que no lo ignoran, sino es que no les importa. Esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué significa ser adolescente hoy? ¿Con qué mundo se encuentran? Un poco lo que ya venimos charlando, ¿no? Bastante. ¿Qué modelos le ofrecemos, ¿no? De identificatorios, ¿no? Bueno, el otro punto en el que por ahí quería hacer un pequeño paréntesis es en la relación de los consumos problemáticos, los abordajes de los consumos problemáticos y el suicidio. Por esto, ¿no? Un 50% de las personas que se suicidan en nuestro país están atravesados de alguna manera por algún tipo de consumo problemático. Y ahí, bueno, todo un tema que a mí me interpela particularmente muy fuerte, así que voy a tratar de no extenderme, así que voy a leer para ser conciso, porque si no me manijeo. Vamos a decir algo muy sencillo, que es que... Nada, un poco esto de discutir las epistemologías o tomarnos el tiempo de pensar qué entendemos por y desde dónde lo estamos pensando, me parece que es válido porque es después lo que determina qué hacemos con eso, digamos, ¿no? Y en relación al abordaje de los consumos problemáticos del suicidio, pensaba que el modelo médico hegemónico concibe a la adicción como una enfermedad cuya causa es biológica, colocando toda la carga sobre la sustancia. Según este enfoque, la alternativa es a nivel personal la abstención y a nivel social la prohibición. En esto quisiera resaltar que los modelos, un poco, porque a partir de acá es el abordaje, ¿no? Los modelos que hacen hincapié en el prohibicionismo y en la abstención, en reiteradas oportunidades refuerzan un carácter gozoso culpabilizante, repetitivo de ciertas conductas, que arrojan a los sujetos a sentirse esclavos de sus destinos trágicos. Y muchas veces esto puede terminar en conductas de consumo que desencadenan otros consumos más compulsivos y en muchos casos llegando al suicidio, ¿no? A ponerle fin a ese sufrimiento. La doble cara de los tratamientos abstencionistas con la recaída, por ejemplo, un concepto que manejan mucho, esconde esta cara perversa que es un poco... yo acá estoy haciendo, es un texto mío que hice un poco a modo de catarsis después de muchos años de trabajar en una comunidad terapéutica. Entonces hablo un poco desde adentro de las lógicas. Y un poco la cara perversa que se esconde es: te equivocaste, de nuevo, en la recaída, no aprendiste nada, te aceptamos, pero vas a pagar el error. Que ahí, bueno, de nuevo, ¿no? Se abren un montón de discusiones interesantes porque sí, yo un poco me acuerdo que discutía como, che, bueno, pero si es una enfermedad... no sos culpable, porque como sos culpable, o es una enfermedad o sos culpable. Sí, y aparte con toda esa definición y todo esto, volvemos a esta cuestión de que es puramente personal, tipo como que es una misión tuya, vos solo vas a poder lograrla, vos solo, todo, literalmente. Tipo, nosotros estamos acá, hacemos lo que podamos hacer, pero... No, incluso hasta la cuestión de, bueno, vos podés, vos salís, todo un discurso muy de la actitud positiva, sí, total. Que también cuando sucede esa recaída es un golpazo. Sí, porque parece muy, muy, muy estúpido, y está bueno decirlo, dicho así, pero en realidad es lo que se plantea, digamos. Si vos podés, si vos querés, vos podés, ¿no? De nuevo, el contracara perversa de esto. Si vos querés, vos podés. No pude, ergo no quisiste, no querés, claro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa que no querés? Digamos, no, bueno, una cuestión muy, muy, muy compleja que lleva a lugares de verdad muy jodidos. Y aparte de eso, la persona termina teniendo una sobrepensamiento en, bueno, porque no quiero. O sea, que es lo que está pasando mal en mí, que no estoy queriendo. Exacto. Esto, y eso también te lleva a tener este estado mental en el que es un bucle y no salís. Total. Sí, que me parece que en todo caso, porque uno podría pensar de nuevo, ¿no? Que hay una cuestión, qué sé yo, que se repite, uno si se quiere pensarlo desde el psicoanálisis, hay una cosa ahí que se repite, que habría que ver cómo laburarla, porque evidentemente esto, ¿no? Bueno, yo no quiero, pero vuelvo a consumir.
bueno, ¿qué es lo que se repite? Bueno, es un poco lo que uno intenta desplegar a través de la palabra y poder trabajar. Uh-huh. Distinto es la bajada lineal de decir, bueno, hay algo en vos que no, o sea, vos sos responsable, el extremo de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Una deformación horrorosa de una corriente psicoanalítica que ha hecho estragos y continúa. Bueno, nada, no vamos a alcanzar, obviamente, como siempre, es un tema larguísimo. Hay todo un apartado en el libro Hablemos de suicidio, en esta investigación periodística, que es súper interesante porque hacen todo un recorte de lo que sucede en contextos de encierro y en relación particularmente a las fuerzas. Ellos hicieron un recorte de 2 años. El número, a mí me sorprendió porque la verdad que no estaba al tanto, el número de personas de la fuerza de seguridad que han cometido suicidio es impresionante, llama mucho la atención. Y uno puede ahí también pensar un poco qué sucede en ese contexto, sí, ¿no? Sí. ¿Qué les pasa a estas personas, ¿no? Al margen de lo individual, bueno, qué relación hay ahí también, ¿no? Con la labor y con el contexto en el que desarrollan su tarea. Pero quería recortar un pequeño textito un poco para darle un poco de voz, como siempre, a los protagonistas en este caso. Y este es un texto que subieron en Facebook a partir de un caso de supuesto suicidio en la unidad 33 de mujeres. Y en la red social Facebook algunas reclusas escribieron un texto para que la muerte de la compañera no pase inadvertida, y lo quería leer rapidito. Dice: tenía 21 años, 2 hijos de 6 y 8 años, condenada a 4 años de prisión. En su celda de la unidad 33 de La Plata, hoy apareció sin vida. Dicen que se suicidó, decimos que la suicidaron. Por la noche pidió que la lleven a sanidad, no la escucharon. Pidió que no la dejen sola, no la escucharon. Sus compañeras ya habían evitado tiempo atrás que no se lastime, esta vez no pudieron, estaba mal. Culpa, maldita culpa, que nos meten en la cabeza y nos mata de a poco. Sigue, pero quería recortar ahí, ¿no? Porque, de nuevo, culpa, sí. Maldita culpa, que nos mata de a poco. Bueno, nada, tenemos una ley, hay en vigencia una ley, se reglamentó creo que en el 2015, que yo creo que la tenía por acá, que es de abordaje, nacional, es la ley 27.130 de interés nacional, que es la ley nacional de prevención al suicidio, se sancionó en el 2015, y creo que en el 2017 se le dio estatuto acá provincial. Pero, de todas maneras, sigue ahí. Bueno, no voy a hacer tiempo ahora a contar un poco sobre eso, pero, bueno, tenemos un poco todavía ahí que laburar en relación al marco normativo y jurídico. Ese es, algo por lo que habrá que militar y reclamar, pero por ahí quería terminar un poco con un poco, sí, qué podemos hacer desde nuestros lugares, ¿no? Al margen de lo estatal, ¿no? Y demás, o de los organismos a los que les corresponde el abordaje en cuestiones de salud. Y ahí también me crucé con un texto muy interesante que retoma algunas frases muy interesantes de Stengel, que creo que es un psicoanalista o un filósofo que yo no conocía y me gustó. Tiene una frase un poco polémica, pero que es interesante para pensar algunas coordenadas. Él dice: nadie se quiere matar si antes no renunció a la posibilidad de amar y ser amado. Nadie se quiere matar si a la vez nos deseó matar a alguien. Y nadie se quiere matar si su muerte no fue deseada por alguien. Y voy a aclarar un poquito porque suena muy fuerte dicho así. Dice, Stengel dice: nadie se quiere matar si antes no renunció a la posibilidad de amar y ser amado. Nadie se quiere matar si a la vez no deseó matar a alguien. Dice, por lo que detrás de todo intento de suicidio hay un intento de homicidio, como considera la mirada psicoanalítica clásica. Y nadie se quiere matar si su muerte no fue deseada por alguien. Por lo cual muchos suicidas terminan actuando el deseo de otro. 3 razones punzantes y evidentes: desamor, recordando a Spitz, y unos estudios que se hace sobre el síndrome hospitalario de bebés a los que no les alcanzaba con que les cumplan las necesidades básicas de alimentación y que se dejaban morir. Marasmo es un fenómeno en el que los bebés, si no eran, si no recibían cariño, se dejaban morir, no alcanzaba con esto de las necesidades básicas satisfechas, como si necesitáramos algo más que el cuidado, ¿no? O quizás si necesitáramos cuidado, claro, más allá de nuestras necesidades básicas satisfechas.
Después, bueno, pensar esto de el odio y deseo de matar, seguramente ligado a una identificación con cierto maltrato inicial, y la captación del deseo latente de cierto entorno. Un poco lo que venimos pensando, ¿no? Esto de qué lugar tengo en la sociedad necesita ser precedido de qué lugar tengo en el otro. Un poco esta cuestión de ser alojados por el deseo del otro es un poco una de las cosas más interesantes que plantea el psicoanálisis, en tanto uno no es tan importante el lugar que el otro tiene en uno, sino el lugar que yo tengo en los otros, ¿no? Es un poco como esto de quién soy para los demás, y un poco ahí podemos pensar, ¿no? en los que son estas crianzas muy, muy complejas, ¿no? En donde esto que hablamos del desamparo, ¿no? En donde no hay un otro en el que me aloje, no hay una voz, o mi voz no tiene oídos, no soy nadie para un otro, pierde sentido el vivir. Y me parece que es un poco bastante lógico. Yo creo que también en esto de un poco de hacernos cargo y de romper los tabú, creo que es también un poco hacernos cargo, ¿no? De decir, bueno, cuando hablamos de ansiedad, bueno, ¿cuántas veces tenemos ansiedad? Cuando hablamos de depresión, ¿cuántas veces hemos sentido eso? Y cuando hablamos de suicidio, bueno, si alguna vez no pensamos, por ahí también, ¿no? En la adolescencia, esta cuestión con la muerte, ¿no? Si alguna vez no la hemos pensado. Me parece que es un poco también necesario como para acortar un poco esa brecha siempre de distancia desde la que se habla, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, terminar un poco con una frase interesante que me pareció muy linda, que es, primero, esto de en una sociedad sin garantías de orden, vamos primero con la parte más compleja y después terminamos un poco más arriba, en una sociedad sin garantías de orden, sin tejido social, sin una política protectora, sin familia, sin tribu, sin una mirada ecológica sensata, ¿a qué mundo los estamos invitando a los adolescentes a ingresar? Y me parece que ahí, hace un ratito escuchaba, me volví a cruzar una nota, un reel muy cortito de Rolly Serrano cuando cuenta, no sé si vieron el personaje del sapo en El Marginal. Está en una nota ahí con Miguel Granados y le pregunta cómo... Bueno, el sapo es un preso muy... Que es un gran mafioso, que maneja la cárcel, muy desagradable, tipo muy cruel, muy complejo. Y él le preguntan en la nota cómo hizo para construir el personaje. Y Rolly cuenta que buceando en la construcción del personaje, volvió a un recuerdo que tenía medio reprimido de en su infancia 2 tíos que lo golpeaban muy cruelmente durante toda su infancia. Y él cuenta, bueno, que les hacía frente y que un poco él ahí sintió el odio, un poco esto que venimos hablando, ¿no? Que él ahí conoció el odio y que usó eso para construir el personaje. Le preguntan, cuando termina de contestar eso, todos un poco emocionados, le preguntan cómo él logró curar eso. Y él con mucho amor dice, no sé, realmente no sé. Y a mí me parece que hay algo que, obviamente me hago cargo que estoy hablando un poco por él, pero creo que hay algo que él omite porque creo que ya es parte de su vida, pero es que él hizo arte, quizás, con eso, ¿no? Entonces me parece que ahí también tenemos como una punta, ¿no? Cito Lema, dice, se matan los que de una u otra manera no han podido expresar el odio. Les falta una frase que no dijeron. El arte permite vencer a la muerte, de alguna manera, le decía Pichón Rivière a Cito Lema. Y me parece que en los tiempos que vienen tan crudos, también un poco pensando, ayer hablando con amigas, pensando un poco qué militancia se viene, de qué manera, qué estrategias. Pensaba un poco ahí en la metáfora, en la poesía y en el arte también, de alguna manera para no morir de angustia en esto que nos toca y también de alguna manera para no entregarnos tan crudamente en cuerpo, ¿no? Sino poner ahí un poco otras maneras de enfrentar los tiempos que vienen. Bueno, hermoso cierre. Alentador sobre todo porque venimos de una media pálida. Y sí, seguramente ahí encontraremos una gran trinchera también para hacerle frente. Terminamos y seguimos. Si viene una gran entrevista, así que no se vayan. En el colectivo,